Ya, jóvenes, como les decía, vamos a terminar de ver el tema de la importancia de poder desarrollar los cálculos matemáticos, ¿ya? De la ley de Ohm, eh, porque es importante tener un dato que es primordial, que es el amperaje, ¿ya? Les voy a mostrar una presentación donde se ve claramente por qué es importante, ¿ya? ¿Pueden ver esta presentación? Sí, profe. Ya. Ese auto, te parece al mío, ¿ah? Está viendo ahí. Ya. ¿Ya? Pero esto lo vamos a ver a continuación de esta materia, ¿ya? Así que aquí voy a saltar aquí, me voy a adelantar, cierren los ojos, no vean, no vean, no vean, no vean. Acá, miren, primera parte. Esta tabla que ustedes pueden ver acá, esta tabla se llama tabla AWG, AWG, vamos a anotarla aquí para el que se quiera interiorizar un poco más. Se llama AWG. Esta tabla, ¿qué consiste? De entregar información respecto al tipo de cable, ¿ya? Para el amperaje que va a circular por él. Hicimos varios ejercicios y calculamos amperaje de 4,8 amperes, ¿cierto? Independiente del dato que sea, esta tabla es importante porque esta tabla le dice a ustedes qué cable tienen que comprar. Importantísimo, ¿ya? ¿Cómo funciona esta tabla? En esta parte tengo el número americano, es el número cómo se designa el cable, cómo uno lo compra, ¿ya? El diámetro, ¿ya? En milímetros, ¿cuál es el grosor del cable? La sección, ¿ya? Significa el área, la superficie. ¿Cuál es la superficie? Si yo corto un cable, lo corto con el alicate, ¿cuántos milímetros cuadrados hace la superficie? ¿Ya? Y por acá, consumo de amperes. Significa cuántos amperes permite este cable. Por ejemplo, yo hice un cálculo matemático, ¿ya? Y me dio un consumo de 15 amperes. O sea, las luces, el neblero me consumen 15 amperes. Entonces, ¿qué cable debo comprar yo con los 15 amperes? Yo busco en esta tabla, ¿ya? Busco esta tabla y digo, ya, necesito un cable de 15, un cable que me permita que circulen 15 amperes sin ningún problema. Entonces, ¿qué cable corresponde? Yo veo acá, ya, aquí tengo los 15 amperes. Sé que es un cable de 5 milímetros de sección. Tiene un diámetro de 2,5 y es un cable número 14. Por lo tanto, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a ir a la ferretería y van a comprar y le van a decir al vendedor, necesito tantos metros de cable número 14. Entonces el vendedor les va a entregar, le va a entregar a ustedes un cable número 14. ¿Ya? Entonces, si ustedes se aseguran que el cable Ocupación lo WhatsApp y tiene pasa un número de teléfono para hablar. amperes, ¿ya? Por ejemplo, por un cálculo matemático, a ustedes les dio 18 amperes. 18 amperes. ¿Qué cable deben ustedes comprar? El 12, yo creo. El de 12. El 12, muy bien. Siempre uno tiene que aproximar hacia arriba, ¿ya? Nunca hacia abajo. Si tengo un amperaje de 4 amperes, ¿qué cable debe ser? ¿El 18 o el 16? 16. 16, siempre aproximándose hacia arriba. Entonces yo le pregunto, ¿es importante hacer los cálculos? Sí. Por supuesto, porque con el resultado del amperaje yo sé qué cable necesito para esa instalación. Si yo tengo un amperaje de 15 amperes, voy y le pido al vendedor, véndame un cable de 14. Me dijo, no tengo, pero te sirve el cable número 18. ¿Qué creen ustedes que puede pasar si yo compro y utilizo el cable número 18? Que no va a servir. Digo, el aparato que necesite
cierta cantidad de amperes, no va a funcionar porque a los 3 amperes del cable ya va a guatear, ¿o no? Ya, el término guatear, ya en una conversación en la calle, ocupémoslo, pero aquí ya con vocabulario técnico ya no corre. Maestro Chasquilla. Pero entiendo lo que me quiere decir. Si yo voy a hacer una instalación que me va a consumir 15 amperes, o sea, por el cable número 14 van a pasar 15 amperes, que es harto amperaje, 15 amperes. Si yo compro e instalo un cable número 18, que me permite pasar máximo 3 amperes, estoy pasándome en 5 veces, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Van a estar pasando 15 amperes por un cable que soporta 3. Como consecuencia, va a haber un recalentamiento del cable, ¿ya? Y posterior un derretimiento. ¿Por qué? Porque prácticamente el cable se va a empezar a poner al rojo vivo, porque se está pasando mucha corriente, se empieza a calentar mucho el cable, ¿ya? Al calentarse el cable, aquí es donde queda la tole, ¿ya? Se recalienta el cable, ¿sí? Sale que se incendian los autos, o sea, no sé si ha sido común, pero las semanas pasadas en Emergencia Araucanía salía que se había incendiado una camioneta, después un auto. ¿Una consecuencia puede ser que hayan instalado mal los cables? ¿O no logra hacer eso? Mira, hay una alta posibilidad de que los vehículos se encienden por un tema eléctrico, ¿ya? Si van a una persona que no tiene conocimiento en electricidad y piensa que conectándole cualquier cable el aparato va a funcionar, sí, pero si no selecciona el cable de acuerdo al valor del amperaje obtenido en el cálculo matemático, ¿ya? Si no hacen ese procedimiento no saben qué cable utilizar, y si utilizan un cable más delgado va a ocurrir un recalentamiento. O sea, básicamente, poner un cable que se caliente, ese cable, el alambre que pasa por dentro se pone tan incandescente que derrite e inflama el revestimiento. Y ese revestimiento empieza a gotear con llamas, puede caer arriba de una cañería con combustible, la derritió y se inflamó. Así de sencillo. Y muchachos, déjenme decirles, por experiencia propia, que cuando no se selecciona un cable, no es que se empiece a calentar de a poquito, sino que en forma espontánea se calienta y se derrite el tramo completo, se derrite en forma espontánea. ¿Ya? Humo negro y queda la embarrada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si ese cable tiene positivo, se está derritiendo y entra en contacto con negativo, con la masa, o queda peor todavía? Entonces, profesora Abigail, puede ser una causa ya del sistema eléctrico. ¿Ya? Otros factores pueden ser de que mala mantención al estanque de combustible, fuga de vapores de combustible, una cañería de combustible que esté suelta, esté goteando arriba del tubo de escape, ¿ya? Batería suelta. Entonces, hay estos factores que pueden provocar que un vehículo se enciende. Pero todos esos problemas se deben a una mala mantención, ¿ya? Si el vehículo tiene una buena mantención y hace los trabajos con un técnico certificado, un técnico que esté autorizado, que tenga conocimiento, no debería haber mayores problemas. ¿Le respondí, profesora? Sí, gracias. Es que veía noticias y decía que angustiante sería que pasara eso, ¿cómo se podría evitar? Pero gracias por tu respuesta, Carlitos. Jóvenes, ¿se entiende cómo funciona esta tabla AWG? Sí. Ya, entonces, este material que estamos viendo ahora, yo también se lo voy a enviar por WhatsApp para que dejen registrado en su cuadernito, ¿ya? Esta tabla AWG, importante, ya tienen las fórmulas, para hacer los cálculos, entonces ya podrían empezar a diseñar y saber qué elementos necesitan para hacer una instalación de un equipo, ¿ya? Vamos de a poquito, vamos avanzando. Y lo otro importante, ya, sabemos que es importante porque sabemos con el amperaje qué cable debemos utilizar. Pero hay más información. Hay más información. Déjenme avanzar aquí. Hay más información que es importante saber. Si los ojos no vean, esto lo vamos a ver después. Oh. No vean. Me culturicé un loro. Sí, ya, llegué. Ya, acá.
Cuando yo les hablaba a ustedes, ya, de saber qué amperaje tiene un elemento de consumo, ya, es importante porque de esta manera nosotros sabemos qué elemento de protección vamos a instalar. En el caso de la tabla AWG, ya, nosotros acá designamos que el circuito me está consumiendo 15 amperes, ¿cierto? Sí. Corresponde a un cable número 14. Le vamos a instalar un cable número 14 a todo el circuito eléctrico. Pero tengo que instalarle un elemento de protección. Ante una alza de corriente, no se me queme el elemento de consumo, sino que se me queme el elemento de protección. En este caso serían los fusibles. Y los fusibles, como ustedes los ven acá, tienen distintas formas, tamaño, ¿ya? Y colores, con una nomenclatura numérica que indica cierta información, ¿ya? En este caso tenemos perfiles los blade, que es el término de inglés en vampiros, blade, por los colmillitos, ¿ya? Aquí tenemos, a ver, tengo más gente que espera. Tenemos aquí los fusibles blade, los mini blade, ¿ya? Los blade normales y los maxi blade, ¿ya? Que habla sobre el tamaño, pero también habla sobre su capacidad resistiva, ¿ya? De poder cortarse ante una alza de amperaje. En este caso, el circuito que vamos a hacer la instalación que consume 15 amperes, sabemos que vamos a utilizar un cable número 14, pero ¿qué elemento de fusible debemos instalar? Si vemos acá en este listado, debemos recurrir, ¿ya?, al fusible azul, porque este fusible azul soporta hasta 15 amperes, ¿ya? Entonces, los neblineros que estamos instalando consumen 15 amperes. Encendimos los neblineros, ya, 15 amperes de forma constante, encendido. Pero ante una alza de consumo de amperaje, van a pasar 18 amperes. Esos 18 amperes pueden quemar los neblineros, ¿ya? Entonces, para evitar que se quemen los neblineros y se dañe el sistema eléctrico, van a pasar 18 amperes por un fusible que solamente permite 15 amperes, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir aquí? Este fusible se va a cortar, ¿ya? ¿Qué se corta? Un filamento. Se corta este filamento que ustedes ven aquí, ¿ya? Independiente de la forma que sea. Aquí tengo uno como como un lobo, como una V invertida. Este filamento se corta, se funde por temperatura, se corta y se funde. Entonces, al fundirse, Malvina P. Smart 19 levantó la mano, cuénteme. Levantaron la mano aquí. ¿Quieren hacer alguna consulta? Malvina P. ¿Quién es Malvina P? Ya. Entonces, si el fusible me permite como máximo 15 amperes y pasan 18, ¿qué va a ocurrir? Se va a cortar. Y al cortarse, deja de suministrar energía eléctrica al elemento de consumo, por lo tanto, deja de funcionar. Pero no es que deje de funcionar porque se quemó, sino que el sistema de control cortó la corriente, ¿ya? Porque algo está pasando con un sobreconsumo. Ahora yo les recomiendo a ustedes que cuando hay un alza de consumo, ¿ya?, no lleguen y cambien el fusible quemado por otro nuevo. ¿Por qué? Porque no han diagnosticado el problema. Si tienen los neblineros, siguiendo el mismo ejemplo, lo encienden y de repente se apagan, ustedes van a la caja de fusibles y se dan cuenta de que el fusible se quemó. Si ustedes toman un fusible nuevo y lo ponen ahí y lo cambian porque está quemado, lo más probable es que los neblineros vuelvan a encender y se vuelvan a apagar, ¿ya? Entonces, antes de empezar a reemplazar fusibles quemados, hay que diagnosticar, hay que determinar por qué ese fusible se quemó. Ya, no es llegar y cambiar un fusible quemado por uno nuevo, sino que hay que saber por qué se quemó. Hay una razón, ya, que le está informando a ustedes, ya,
ya que ustedes como técnicos tienen que diagnosticar y saber qué está ocurriendo en el sistema eléctrico, ¿ya? Entonces, importante, no llegar y cambiar, sino que hay que cambiarlo, pero solucionar el problema que provocó que el fusible se cortara. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe.